Doctor en Derecho Germán García Montealegre, es originario de Tlaxcala y tiene una impresionante trayectoria académica y profesional. Posee varias titulaciones, incluyendo un título como Técnico Contable Fiscal, Licenciado en Derecho, Maestro en Derecho Penal, Máster Internacional en Derecho Penal por Navarra, Máster en Derecho Penal y Criminología por Sevilla y Doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Además, ha trabajado como litigante en varios despachos jurídicos. García Montealegre también se ha destacado como catedrático en diferentes instituciones educativas. Ha impartido la asignatura de Problemas Sociales, Económicos y Políticos de México en la UNAM, así como la materia de Teoría del Delito 2 en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. También ha sido docente en el curso de Ética y Ministerio Público, en la Academia Regional de Seguridad Pública del Sureste, profesor titular de Teoría del Delito 1 y 2 en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, y profesor de Investigación, Criminología, Victimología y Sistemas Jurídicos. Además, ha sido profesor consejero federal en el INACIP, y ha colaborado como académico en varias instituciones de educación superior tanto públicas como privadas en México. Entre sus logros académicos, se destacan algunas publicaciones como El Estado de Derecho desde la aplicación de la dogmática, de Editorial Sumay, Los principios constitucionales de la función policial como ejes de la seguridad pública. También ha participado en diversos cursos y jornadas internacionales en universidades de renombre, como la Universidad de Columbia en Nueva York, la Universidad de Navarra en España y la Universidad de Erlangen-Nürnberg en Alemania. Además de su labor académica, García Montealegre ha ocupado diversos cargos en el ámbito jurídico y en instituciones como la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala y la Procuraduría de Justicia de Tlaxcala. Ha sido secretario particular, Ministerio Público, entre otros cargos. También ha desempeñado roles administrativos como secretario académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, director ejecutivo de la Fundación UAT y director de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología de la UATX. Actualmente, se desempeña como coordinador general de Educación Continua de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Muchísimas gracias a todas y a todos por estar aquí presentes por vía virtual. Yo quiero agradecer a la querida maestra Libertad Bugambilia, también al maestro Esparragosa. Wow, muchas gracias por tan generosa presentación, sobre todo por la invitación a participar en estos eventos que se han vuelto muy constantes y famosos, pero además ya los piden, ¿verdad? Muchas felicidades a la revista Prescription, una revista nacional seria, el cual pues me siento muy honrado de poder participar, quizá no a la altura de todas y todos los magistrados y de los ponentes, pero sin duda desde el plano académico y un poco práctico, pues voy a compartir algunas cuestiones en este extraordinario evento, el cual, tengo aquí unas notitas que establecí para esta fiesta, como dice el maestro Esparragosa, en esta fiesta del derecho, y por supuesto en honor al gran jurista Crescencio Rejón. Yo la verdad es que me siento muy, muy honrado de participar en este homenaje y que mis palabras sirvan de homenaje no solo a este jurista que nos ha inspirado, sino a todas y todos quienes han antecedido en el uso de la voz, a esas juzgadoras y juzgadores excelsos y del cual he escuchado y me siento muy contento que lo que voy a decir pues será un complemento y quizá algunas de las cosas que también voy a mencionar pues levanten ámpula, pero es necesaria este tipo de reflexiones para avanzarle en el mundo del derecho. Bien, pues muchísimas gracias y pues yo deseo iniciar, si es que ustedes me permitan también, y iré poniendo alguna diapositiva que suelo utilizar en las clases de la licenciatura, de la maestría o del doctorado, si me dan autorización para que yo lo pueda ir compartiendo.
Lo primero que debo de decir, y como dije, hay cosas que políticamente las debo de decir y hay algunas que no, que me tengo que aguantar, pero que con la libertad de cátedra lo voy a hacer de esta manera muy amable. Creo que en el derecho coincidimos en que se le va avanzando, ya lo dice el doctor Esparragosa y todas y todos los ponentes que han participado. Estamos en un proceso de evolución, pero yo quisiera hacer un símil con el juego mexicano de las serpientes y escaleras. Cuando siento que estoy hasta arriba, un paso me hace bajar. Y me hace bajar bastantes escaños. Entonces, ruego una disculpa por el símil académico, pero en este transitar del derecho y sobre todo en el derecho penal, pues pareciera, y a mí me ha tocado sufrirlo, como creo que todas y todos en la práctica, que cuando sentimos que vamos avanzando y vamos a llegar al lugar donde nuestros clientes, nuestras clientas esperan sentir, damos un paso y que pensamos que es firme y nos vamos al inicio. Entonces, yo creo que debemos de hacer algunas reflexiones importantes en derecho penal para, a manera de ejercicio homologador, tener algunos elementos y algunos criterios para no dar algunos pasos y bajar como en este juego de las serpientes y escaleras. Y para ello, bueno, pues hoy sabemos que poquito más de un lustro tenemos un nuevo procedimiento penal del cual muchas y muchos colegas ya se fastidian cuando uno dice el nuevo procedimiento penal, porque ya no es nuevo, ya lo conocemos. Pero yo quiero decirles, queridas y queridos, compañeros estudiosos y quienes nos escuchan, que pues se fastidian porque ya no hables de nuevo, pero creo que todos los días aprendemos cosas nuevas. Y hoy les voy a compartir algunas de estas cuestiones que a mí me sorprenden todavía, son nuevas, y a pesar de que ya tenemos, como dije, un poquito más de un lustro, nos siguen pues sorprendiendo. Desafortunadamente, esas sorpresas no son para bien, son para mal. Y son para mal para nuestros clientes, los justiciables, o quienes somos usuarios de los sistemas procedimentales en las fiscalías, en los juzgados. Y entonces, bueno, pues voy a iniciar después de este atrevimiento espero no me lo tomen a mal, solamente es un ejercicio académico, ¿verdad? Pero yo creo que cabe muy bien la expresión. Tenemos hoy día un procedimiento ordinario el cual ustedes identifican perfectamente a partir de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales y que recibe un nombre técnico, porque al inicio le poníamos muchas denominaciones, los juicios orales, el sistema inquisitivo, el sistema acusatorio, o sea, tenía muchas denominaciones, pero nosotros tenemos que fijar muy bien la denominación y la nomenclatura en este nuevo sistema de enjuiciamiento criminal, ¿no? Como se dice en España, su sistema de enjuiciamiento criminal, y el que nos toca a nosotros, pues se denomina proceso penal acusatorio y oral. Bueno, ustedes pueden observar que a lo largo de, bueno, en primer lugar tenemos un Código Nacional del cual es criticado muchísimo, severamente, y por algunos pues es glosado y posglosado también, y hay quienes han pues dicho también que son padres y madres del Código Nacional, del cual pues está bien. Sin embargo, yo creo que tenemos un buen ejercicio para poder tener un procedimiento como el que hoy tenemos, mejorarlo todos los días y con la práctica, por supuesto, ir a la vanguardia
y no sorprendernos de lo que sucede en los juzgados, en las salas, por supuesto, en el Ministerio Público. Entonces, este proceso penal acusatorio y oral, yo quisiera que pareciera una charlita súper básica, espero que así lo podamos entender y ver. Pues quisiera hacer lo más claro, simple posible, porque después vendrán algunas reflexiones en torno al procedimiento nuevecito, que no deja de sorprendernos todos los días, con nomenclatura, con lenguaje nuevecito, que todos los días uno va aprendiendo y escuchando. Bueno, el procedimiento ordinario, que es el que está en nuestro Código Nacional, y también en el mismo ordenamiento procedimental tendremos especiales. Entonces, sin duda, el procedimiento ordinario de primera instancia, el cual está compuesta por la etapa de investigación, la intermedia y el juicio oral, es fantástica. Es lo que hemos aprendido en esa vacatio legis de 8 años, ¿verdad? Hasta llegar al 18 de junio del 2016, y a partir de ese momento en todo el país pues ya tenemos homologados los criterios. Cuestión errónea, equivocada, porque efectivamente no estamos homologados, a pesar de que tenemos un código nacional y la práctica a veces la vamos cambiando, ¿no? Y perdón los comentarios intermedios que voy haciendo. Nuestro procedimiento ordinario, entonces, como etapa de investigación, etapa intermedia y el juicio oral, contemplados en el 211 de nuestro Código Nacional, nos da la idea de tener un procedimiento ordinario muy claro. Por supuesto, si nosotros le subamos a estas dos partes que pueden ver en rojo, la etapa de impugnación o los recursos y la etapa de ejecución penal, pues entonces ahí podemos identificar estas dos partes también importantes, y que a partir de la guía que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación para este tipo de procedimiento, pues nos ayuda muchísimo, ¿no? Bien, entonces por un lado tenemos un procedimiento ordinario y también tendremos procedimientos especiales. Estos procedimientos especiales del cual los juzgadores, las juzgadoras, el Ministerio Público, las partes, los litigantes, los intervinientes o todos quienes nos encontremos, pues a veces se tienen que hacer ajustes, ¿verdad? Porque escuchen y recordemos nada más estos especiales. Un procedimiento para inimputables, un procedimiento abreviado, que también es una extraordinaria salida alterna. Este procedimiento para miembros de pueblos y comunidades indígenas, el procedimiento de la acción privada, el procedimiento en contra de personas jurídicas, el procedimiento de la asistencia jurídica penal internacional, ¿no? Entonces, nosotros tenemos ese reto, por supuesto, de acercarnos a estas nuevas dinámicas procedimentales, toda vez que en muchos de estos procedimientos se hablan de ajustes razonables, ¿verdad? Por supuesto, en el plano jurídico y en también algunas otras ramas como la psicológica, la pedagógica, etcétera. Entonces, como ustedes pueden ver aquí en la propia diapositiva, yo quiero iniciar con esta tablita en donde tenemos un procedimiento ordinario y los procedimientos especiales. Bueno, es tan extraordinario este procedimiento que si nosotros observamos ahora en la siguiente diapositiva, vamos a tener un poquito mayor de una visión panorámica. Por ejemplo, la investigación pues está subdividida en inicial y complementaria, la intermedia en una etapa o fase escrita y una fase oral, y la tan esperada audiencia principalísima de debate o el juicio oral. Bien, aquí hay temas importantísimos que podemos compartir, pero además que yo voy, como dije al inicio, atreverme a hacer algunos comentarios para levantar un poco de la reflexión, esa ámpula que a veces sí necesitamos reflexionar, porque como dije, necesitamos homologar criterios en este mismo proceso penal acusatorio y oral. Bueno,
Ustedes pueden observar que ahí ponemos también los fundamentos y que eso lo conocemos pues quizá de sobra, muchas y muchos, quienes se dedican a la práctica, y también quienes todavía no se acercan a la práctica, pues para que conozcan muy de cerca lo que tenemos como proceso penal acusatorio oral. Lo que en otras latitudes, como dije, se denomina pues, la forma de enjuiciamiento criminal. Bien, tenemos la etapa de investigación, la etapa intermedia, el juicio oral y sus respectivas subdivisiones con el fundamento respectivo, ¿no? De ejemplo, el 211, 334 intermedia, juicio oral 348, impugnación 456, entre otros artículos, por supuesto, y la Ley Nacional de Ejecución Penal. Bien, yo quisiera entonces en este momento, voy a quitar un poquito la diapositiva porque la que a continuación sigue es sobre la investigación, pero quiero hacer alguna reflexión previa a entrarle a la etapa de la investigación como el inicio del procedimiento penal. ¿Qué es lo que ha pasado en el mundo? Y pues inspirado todavía en la charla del señor magistrado que me antecedió en el uso de la voz, en el mundo podemos ver que la enseñanza del derecho también tiene que ver con el sistema jurídico. Y a lo mejor esta reflexión o este atrevimiento de decirlo tal cual implica que un sistema, por ejemplo, de juicios orales, del cual nosotros hoy ya retomamos, pues tiene una dinámica, tiene un origen, tiene una naturaleza en un sistema jurídico que hoy denominamos, que sabemos que así se llama, pues que es el common law. En tanto que nuestro procedimiento, y que bien y extraordinariamente explicado por muchas y muchos juristas que han pasado previamente, pues lo han dicho, tenemos por ese sistema jurídico llamado common law una dinámica totalmente diferente y una forma de enseñar el derecho y el procedimiento diferente a lo que nosotros hemos aprendido durante mucho tiempo hasta el 18 de junio del 2008, ¿verdad? Y me refiero a que en nuestro sistema jurídico se ha practicado una enseñanza, un método, una metodología diferente a lo que hoy vemos en los juicios orales, a lo que hoy vemos en el sistema del common law. Y entonces tenemos dos tipos de métodos de enseñanza del derecho. Permítame decirlo de esta manera. El primer método, que es el que nosotros tenemos, pues es el método aristotélico, las sentencias, el dictado de las sentencias a partir del silogismo lógico aristotélico, ¿verdad? Entonces, si nosotros en el sistema jurídico romanista o romano-germánico utilizamos el silogismo lógico, premisa mayor, premisa menor y la conclusión, ¿cuál es el otro sistema que viene del common law? Bien, en el common law, si ustedes me permiten, pues es aquel que se ha denominado socrático y que es la forma de enseñanza diferente al nuestro. Ese método socrático o de casos o de sentencias. Entonces quisiera hacer un símil, quisiera aprovechar para explicar estas dos formas. En el sistema de common law, cuando un chico, una chica va a estudiar derecho, entonces su primer día de clases, y siempre lo digo, es que le van a enseñar en el common law estas dos reglas: el precedente, y si no hay precedentes, entonces tendrá que ir a otro lado, que son una especie de principios que se llama una especie de principios generales, que son la equidad, la equity. Entonces, el primer día de un estudiante en ese sistema jurídico, pues el profesor le explicará estas dos reglas y entonces les va a plantear el caso.
y a partir de ese momento el estudiante va a ir a revisar los precedentes. Y si no encuentra precedentes, entonces estudiará los, como dije, una especie de principios generales, pero en realidad son la equidad, son principios de equidad. Por ejemplo, el que pide justicia es porque tiene las manos limpias, el que es primero en tiempo es primero en derecho, ¿no? Una especie, por eso decía, de principios generales. Entonces a eso se le ha denominado el método socrático, el método de casos, la enseñanza a partir de estudio de sentencias y por supuesto eso es algo que debemos de tener en cuenta también. Por el otro lado, cuando estamos hablando del método aristotélico, del silogismo lógico aristotélico, pues tenemos que aprender leyes, así es como se estilaba, ya lo dijeron muy bien las y los participantes, ponentes magistrales, de verdad que estoy encantadísimo e inspirado porque pues nos decían, el método aristotélico, el silogismo te hacen aprender la Constitución, la jerarquía de las normas y todo lo que deriva, ¿verdad?, en esa gran pirámide en donde vemos la Constitución hasta arriba y hacia abajo viene una cascada de leyes. Y entonces hay que aprenderse todo este cúmulo de leyes, de la norma jurídica para poder resolver el caso. Bueno, dos casos totalmente, dos métodos, dos formas de aprender y enseñar el derecho. Pero quiero decir, con ese atrevimiento que me ha permitido la Revista Jurídica Nacional Prescriptia decirlo en este día, en esta tarde, tan de fiesta del derecho penal, que hoy día para el sistema procesal, para el nuevo procedimiento, proceso penal acusatorio y oral, hoy empatan perfectamente estos dos métodos. Hoy no podemos quedarnos solamente con una forma, el método aristotélico, sino también tenemos que incorporar el método socrático. Bueno, lo abordaré un poquito más adelante para con los ejemplos se puede entender un poquito más. Históricamente, así lo puse aquí en mis apuntes que elaboré para esta tarde, ¿dónde estamos históricamente en derecho penal y el procesal penal? Y me van a decir, bueno, pues hoy ya tenemos en materia penal un proceso penal acusatorio y oral que tiene fecha de nacimiento el 18 de junio del 2008 y el 18 de junio del 2016 que entra en vigencia en toda la República. Entonces, ¿dónde nos encontramos históricamente? Bueno, si nosotros hacemos una línea del tiempo, hoy en esta postmodernidad, como dicen los italianos, los genoveses, tan criticados y por algunos tan queridos, por supuesto, pero yo creo que no es tan mal, han encontrado el lugar para hacer las reflexiones que se tienen que hacer con este tipo de sistemas procesales como el procedimiento penal que el día de hoy nos ocupa. Por ejemplo, en esta posmodernidad se habla acerca, que por supuesto lo voy a decir con mucho respeto y mucho cariño porque es un término despectivo, ¿no? Estos genoveses, estos italianos, que son los neoconstitucionalistas, ¿no? Y que, bueno, uno de mis profesores que no le gusta mucho el término, por ejemplo, Manuel Atienza dice, bueno, eso no existe, eso no es así porque no existen, así se apodan, pero en realidad no existe ese movimiento. Bueno, los genoveses, estos italianos o los neoconstitucionalistas encuentran en este tiempo y en este espacio el lugar para reflexionar e incorporar estos temas como la argumentación, y que son temas de antaño, del siglo V y siglo IV en Grecia. La argumentación que se hacía para resolver los casos en Grecia, ¿verdad? Entonces, en esos siglos que se resolvía de una manera, hoy día pues estamos retomando, pero nos lo cuentan ahora los neoconstitucionalistas, ¿no? Por eso decía, tan queridos y tan criticados
por muchos. Entonces, hablar de el procedimiento en estos días, pues tenemos que acercarnos a temas como la argumentación, retomar reglas para la valoración probatoria. Ya lo dijo el magistrado hace un momento. Yo me quedo siempre emocionado porque, les digo, me inspira. Esas reglas probatorias que hoy día han cambiado, por supuesto, en este procedimiento, pues tenemos que estar a la vanguardia y saber de lo que se está diciendo con Miquel Tarufo, ¿no? Entonces, estos son retos importantísimos para transitar en este procedimiento nuevecito, en este proceso penal acusatorio y oral. Bueno, ¿qué es lo que necesitamos hoy día? Y que yo me he atrevido a decirlo desde hace un momento. Este es el otro punto. ¿Qué necesitamos hoy día para transitar en este procedimiento ordinario y en estos procedimientos especiales? Bueno, no solamente necesitamos el silogismo lógico, sino los precedentes y lo que implica estar en esta posmodernidad. Y ya se dijo también aquí, necesitamos hablar de constitucionalidad, de convencionalidad, de protocolos, entre muchos otros temas que son el punto de partida, como dije, que los genoveses, pues en ese neoconstitucionalismo que hablan, pues es el punto, es la cuna de quizá de estas reflexiones tan importantes, ¿verdad? Entonces, yo quisiera retomar un poco el procedimiento ahorita lo voy a volver a poner en pantalla, porque después de haber dicho todo esto, ¿verdad? Con ese atrevimiento tan bárbaro, yo creo, vamos a ver, listo. Yo creo que este procedimiento pues tiene mucho que seguir reflexionando. Una de las cosas que debemos antes de iniciar esta explicación, es decir, ¿y qué es lo que perseguimos? ¿Qué es lo que buscamos con este nuevo procedimiento? Y muchos decir, pues hacer justicia, llegar al esclarecimiento de los hechos, lograr todo eso que nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales nos indica, que el delito no quede impune, que se sancione al culpable, que se proteja al inocente, que se repare el daño, entre algunos otros puntos que son importantísimos y que no le tomamos importancia hasta que nos pasa. Entonces, en ese momento yo sí quiero tener justicia porque me acaban de cometer una injusticia, entonces yo sí claro, no le tomamos esa importancia hasta que nos pasa algo. Bien, entonces yo desde este momento me voy a atrever a decir lo siguiente. Para poder entrarle a este procedimiento donde está la investigación, la fase intermedia, las audiencias, ustedes pueden ver ahorita, les voy a hacer un recorrido rapidísimo, necesitamos conocer de muchos temas porque seguimos llegando al mismo punto. Es que tenemos un nuevo procedimiento, pero tampoco en la percepción social, en la percepción de las barras y colegios de abogados y en la percepción de muchos sectores de la sociedad, nos llevan a reflexionar que es un sistema que quizás sirva solamente para el delincuente, que es la puerta giratoria, que necesitamos más capacitación, que necesitamos poner más bonitas las salas, que necesitamos mejores sueldos para los funcionarios, que necesitamos atender las necesidades del personal, etc. Bueno, yo creo que efectivamente nos faltan muchas cosas porque nos siguen sorprendiendo en materia procedimental, como lo que a continuación voy a decir. Entonces, el inicio de todo lo penal, y haré ese recorrido súper rápido para que no les fastidie, porque yo creo que lo conocen a la perfección. Este proceso penal acusatorio oral, todo comienza con la denuncia, la querella o el requisito equivalente. Entonces, la manera de hacerle saber al Ministerio Público la noticia criminal, pues será a través de denuncia o de denuncia. O sea, la denuncia, la querella o el requisito equivalente, que son los requisitos de procedibilidad. Y entonces, bien, pues ya nosotros reconocemos que estos requisitos de procedibilidad, no todos los tipos penales proceden de la misma manera. Algunos necesitan
la querella necesaria. Algunos otros necesitan una declaratoria de perjuicio, en el caso de los delitos, por ejemplo, ambientales, fiscales, entre otros, y perdón que lo diga muy rápido, pero la noticia criminal se hace saber a través de denuncia, querella o requisito equivalente, y este es el inicio de lo penal. Y el ordinario llegará hasta el dictado de una sentencia. Lectura y explicación de sentencia, que yo aquí lo quiero decir con mucho cariño y mucho respeto. Cuando llegamos a la audiencia de lectura y explicación de sentencia, que es el final, solicito que se dispense la lectura. Caramba, yo creo que no podemos estar ante esas solicitudes, sendas solicitudes, porque el sentenciado se va a perder el por qué ha sido sentenciado de esa manera, condenado a tantos o cuantos años y a tal reparación del daño, ¿no? Entonces, para llegar hasta ahí, pues ya ustedes podrán escuchar que necesitamos no perdernos absolutamente de nada, ¿no? Y lo digo con mucho cariño y respeto porque me pueden decir, Germán, vas a tener la sentencia después por escrito y tal, y ahí pues le explicas por qué es tu obligación a tu... Claro, por supuesto, sin embargo, la lectura y explicación de la sentencia en el concepto de un servidor vale muchísimo la pena, aunque sea muy cansada, no prescindir de esta lectura. Bien, regreso entonces a la etapa de investigación y hay temas importantísimos que hablar y que reflexionar y también retos que emprender para no perdernos. Y yo quiero iniciar con la investigación inicial y la complementaria, y perdón, esta pantalla que está ahí aglutinado todo. Entonces comenzaremos la investigación con la carpeta, el expediente, ¿no? Que también tiene su razón de ser. Necesitamos saber qué lleva una carpeta de investigación. Si la mesa especializada en robo, en violación, en delitos tales o cuales, bueno, pues están especializadas, necesitamos tener un estándar también de la carpeta, ¿no? No sabemos cuándo ya está lista esa carpeta en muchas de las ocasiones. Entonces, un gran reto también, porque a veces cuando se intenta la judicialización, es regresada al Ministerio Público porque no le entiende, porque le falta algo, ¿verdad? En aquellos, por ejemplo, delitos, vean ustedes este reto, en los cuales se presentó la denuncia, pero este delito no se persigue por denuncia, sino que tiene que ser por querella necesaria, pues pasa que se tiene que regresar por parte del juez porque falta el requisito de procedibilidad llamado querella, ¿no? Entonces es importantísimo saber que es el lugar, ese expediente en donde se van a incorporar todos y cada uno de los actos de investigación. Bien, hablando de actos de investigación, como pueden ver aquí en el listadito, voy a decirlo muy, muy rapidito. Los actos de investigación, que son los libres y los que, perdón que lo diga así, los actos que no necesitan autorización de un juez de control, que no necesitan control judicial, que pueden llevarse a cabo sin ningún control jurisdiccional, libres, y los actos que requieren forzosamente para que tengan esa calidad acto de investigación para efecto probatorio, la autorización de un juez de control o garantía, ¿no? Entonces aquí nosotros nos vamos a topar con temas tan importantes como estos, como decía al inicio, estos grandes retos, cuando la víctima, el ofendido, le solicita al Ministerio Público realizar actos de investigación. A veces hace mutis. Hoy nos estamos peleando en las audiencias la omisión del Ministerio Público porque no me dice si sí o si no. Y si me dice que no, tampoco me lo justifica porque dice que es el órgano investigador, que es el director de la investigación y a su criterio no se requiere ese acto de investigación. Bueno, vean ustedes los grandes retos que nos encontramos solamente en el despliegue de actos de investigación, ¿verdad? Pero es importantísimo manejarlos, como les decía al principio. Bueno, otro tema importantísimo, el acceso a la carpeta de investigación. Una cosa es el acceso a los registros de la carpeta de investigación, a la propia carpeta y a la obtención de una copia simple, ¿verdad?
o una copia autentificada de la misma. Bueno, ya se ha resuelto un poco con respecto al acceso a la carpeta de investigación, si me la prestan, si le puedo tomar foto, si tengo acceso a los registros, si no tengo acceso a los registros, o si me van a dar una copia, ¿no? Entonces, otro tema importantísimo que debemos reflexionar y que si ustedes me permiten, pues uno de los grandes retos también de esta etapa procedimental que se llama investigación inicial o la investigación en sede ministerial, ¿no? También hasta pomposamente hemos aprendido esta nueva denominación en sede ministerial y en sede judicial. Padrísimo, está bien. Bueno, hay que saber ponerle límites a los actos de investigación. Es que quienes despliegan actos de investigación pensamos que todo lo hacen perfecto. Pues miren, nada más y nada menos que cosa más equivocada, porque quienes despliegan actos de investigación como la policía, el propio Ministerio Público, ¿no? Los peritos siempre se desbordan, ¿no? Entonces hay que poner límites y creo que este es el momento oportuno de aprenderlo, de retomar estos límites. Y uno de ellos creo que puede ser uno de los límites importantísimos es la dignidad humana. Entonces, nuestros servidores y funcionarios de investigación, policía, Ministerio Público, peritos, deben de conocer de dignidad humana, deben de conocer de derechos humanos, deben de conocer de sus protocolos de actuación, deben de conocer de muchas leyes, deben de conocer de sus reglamentos, deben de conocer de lo que están haciendo. Un gran reto, y me van a decir, Germán, pero pues eso lo tienen que hacer. Bueno, esto está en la teoría, pero en la práctica sufrimos otras cosas. Bien, integración de la carpeta de investigación, como pueden ustedes ver, cuando está lista, bueno, nosotros tenemos que, de acuerdo a la Constitución, integrar dos elementos importantísimos, que el hecho sea considerado como delito, ¿no? La existencia de un hecho que sea considerado como delito, y dos, quien probablemente lo haya cometido o haya participado en su comisión, ¿no? O en las diversas formas de comisión o participación. Entonces, otro reto nada más y nada menos que importantísimo de reflexionar. Bien, muchas y muchos desahogamos y siguen con la práctica de diligencias ministeriales, policiales, y pues no se cierra, ¿no? Pero también la alta especialidad de las mesas y de las agencias nos han permitido conocer que cuando se trata de robos, pues son unas diligencias específicas, cuando se trata de violaciones, cuando se trata de otros tipos penales, pues se va practicando actuaciones, muy específicas. Bueno, un reto importante también para saber en la especialidad de las mesas y de lo que está investigando el Ministerio Público, porque efectivamente hoy lo tengo que decir, si bien existe una unidad del Ministerio Público, también es cierto que no pueden ser todólogas, hay que especializarlos y está bien. Sin embargo, debemos de tener una noción general, pero sí especializar. Bueno, paso a otro de los temas importantísimos, porque creo que se me está acabando el tiempo y no llego a las cosas de las violaciones y que quiero hablar. Medios alternos, criterios de oportunidad. Hay que resolver el asunto en esta etapa de investigación. Vale la pena resolver estos asuntos. Ya no es hazle como quieras, a ver hasta dónde llegamos. No se vale estirar el procedimiento en perjuicio del gobernado. A los funcionarios, a los servidores públicos se les insiste, por favor, den oportunidad, resuélvanlo, reflexionen. Eso es algo que también no nos lo reflexionan cuando estamos ahí. Sígale, pues sígale. No nos dicen absolutamente que podemos resolver nuestro asunto en esa sede, ¿no? Y bien vale la pena. Bien, y por último, la judicialización, que es cuando se manda de manera formal y material la carpeta con el juez de control. Bien, el juez de control lo recibe y nos va a dar día y hora para la audiencia inicial, ¿no? Con detenidos, sin detenidos, sin duda, para llevar a cabo esta primera audiencia. Si es con detenidos, porque al sujeto se le detuvo en flagrancia o por caso urgente.
no porque esté muy feo, porque esté chaparrito como yo, porque esté panzón como yo, no, eso no, que está sospechoso, pues no se puede detener a las personas de esa manera, sino que está detenido una persona porque ha sido detenido en el momento de la comisión del delito, flagrancia o caso urgente, y eso también ya se ha explorado un poco, ¿verdad? Y hay reglas muy claras sobre la audiencia inicial con detenido, control de la detención, pero también acerca de la audiencia inicial sin detenido, las formas de conducción de los imputados a proceso, cómo llego a la audiencia inicial, mediante la invitación a la fiesta que te vamos a hacer en el juzgado. Sí, por supuesto, esa invitación, ese citatorio, esa orden de comparecencia o esa orden de aprehensión, que por el tipo penal, pues obviamente no va a acudir. Imagínense si es un homicidio, una violación, pues no va a acudir. Necesitamos que para el éxito de esta investigación se le ponga cautela precisamente y que se haga comparecer conforme a estas tres formas: el citatorio, la comparecencia o la orden de aprehensión, que se le conoce como formas de conducción de los imputados a proceso, ¿no? Entonces, otros temas también importantísimos que se le ha avanzado un poco, se le ha avanzado bien, y tenemos buenos criterios también desde la Corte y los colegiados y tal. Bien, también para la vinculación a proceso, que es lo que sigue, bueno, hemos visto que en una formulación de la imputación, primero hay que formular imputación y dar oportunidad a que declare el imputado, que normalmente yo le digo, por favor, es que, y lo digo con mucho atrevimiento, ¿no?, que guarde silencio, porque es que después resulta en una sentencia condenatoria, pues por esto mismo, ¿no?, que guarde silencio. Bien, después de que se le ha formulado la imputación y se le ha dado la oportunidad a declarar o a contestar los cargos, bueno, pues es el momento para solicitar la vinculación a proceso por parte del Ministerio Público. Bien, ¿qué se hace en la vinculación a proceso? El imputado, como ustedes recuerdan, va a tomar la decisión, si es en esa propia audiencia, porque renuncia al plazo constitucional o a su duplicidad, o bien toma el plazo constitucional de 72 horas o 3 días, y nos vemos dentro de 3 días, porque voy a ofertar dato de prueba o medio de prueba, ya saben a qué me estoy refiriendo. Y cuando llegamos precisamente a ese plazo constitucional de 72 horas o 3 días, o bien a la duplicidad de ese plazo constitucional, que serían 144 horas o 6 días. Bien, eso lo decide el propio imputado y en base a la defensa que tenga. Y perdón lo que voy a decir, otro reto importantísimo cuando la defensa es activa y la defensa es pasiva en este sistema de justicia procesal. La defensa activa, sí creo muy bien en ella, porque va a ofertar datos de prueba o quizá en esa modalidad de medios de prueba. Y la defensa pasiva, bueno, pues esperará, ¿no?, todo lo que suceda, y porque tiene esa estrategia como defensa pasiva, de la cual en lo particular, bueno, yo tengo mis reservas, ¿no? Es importante este tema y este reto también para anotar y leer un poquito al respecto. Bien, si se vincula a proceso, continuamos. Si no se vincula al proceso, pues entonces hasta ahí llega esa investigación complementaria. Pero vamos a suponer que es vinculado a proceso, y entonces lo que a continuación sigue, pues es la imposición de esas medidas cautelares. Ok, entendido, gracias. La vinculación a proceso, entonces, si queda vinculado, pues lo que sigue es la revisión de medidas, bueno, la solicitud de imposición de medidas cautelares, que vean ustedes, las medidas cautelares se han confundido con otro tipo de medidas, ¿no?, como medidas de protección, etcétera. Bueno, las medidas cautelares son aquellas que sirven para garantizar la presencia de los imputados a las audiencias. Han servido también para garantizar la reparación de daños y también para garantizar la integridad física de la víctima u ofendidos. Sin embargo, la imposición de medidas cautelares también tienen principios rectores importantísimos, como que deben de ser proporcionales, que deben de ser por un tiempo. O sea, esto no puede, como medida cautelar, para garantizar esto que dijimos previamente, pueden estar ahí por todo el tiempo, por toda la vida, no, sino que tienen una temporalidad y están regidos por principios importantísimos también. Vale mucho la pena reflexionar de estas partes. Bueno,
La imposición de medidas cautelares que nos ayuda una autoridad nuevecita, que es la Autoridad de Supervisión de Medidas Cautelares y de la Suspensión Condicional del Proceso, a hacer una evaluación de riesgos. Esos riesgos procesales que quizás, si ustedes me permiten, se clasifican en tres. Los riesgos procesales de sustracción, el riesgo procesal que interese un peligro para la víctima o ofendido, o el riesgo procesal de que obstaculice el procedimiento, ¿no? Bueno, esa evaluación de riesgos procesales servirá a las partes para el debate. No es vinculante lo que diga la Autoridad de Supervisión de Medidas Cautelares para el juez, que tome al juez de control o garantía para que las imponga o no por el tiempo que se ha solicitado. Entonces, esta autoridad lo que hace es una revisión de medidas cautelares, porque aquí vemos muy bien que estas medidas cautelares también tienen este control horizontal importantísimo, ¿verdad? Ahorita voy a repetir que hay control horizontal cuando se trata de la audiencia inicial con detenido, mientras el Ministerio Público dice que se califique de legal la detención, pues el otro va a decir que se califique de ilegal. En la formulación de la imputación no hay control horizontal, ahí solo hay aclaraciones o precisiones de lo que se le imputó al sujeto, pero no de otra cosa, no es para hacer ahí un debate, no hay en este concepto que les estoy diciendo, no hay un debate en realidad en la formulación de la imputación, lo que hay son meras aclaraciones o precisiones. En la vinculación a proceso, sí, que se vincule, dice el Ministerio Público, y la defensa que no se vincule, muy bien. En las medidas cautelares, mientras el Ministerio Público que se imponga esta medida cautelar del 355, que son un catálogo importantísimo, pues la otra parte va a decir, oye, que no se imponga, ¿no? Pero tampoco, miren, al principio de este sistema, bueno, que no se imponga esta, pero que se imponga aquella. Bueno, compadre, no me ayudes tampoco. Otro reto importante de la litigación y de la práctica. No, mientras el Ministerio Público que justifique, porque tendrá que justificar, la otra parte que se oponga fundadamente. Bien. Y por último, el plazo de cierre, el cual este plazo de cierre tiene unas reglas muy importantes, que es que si la pena privativa no excede los 2 años de prisión, entonces se deberá cerrar en 2 meses. O sea, es un delito pequeñito, es un delito que, perdón la expresión, no grave, ¿no? Pero si el delito, el tipo penal excede de los 2 años de prisión, se deberá cerrar hasta en 6 meses la investigación. ¿Y qué se hace en esos 6 meses o en esos 2 meses? Que puede haber una prórroga, ¿no? O sea, hay que prorrogar. El tope, que eso lo debemos de precisar, son 2 meses o 6 meses. Bien, hay quienes han dicho, bueno, ya se agotaron los 6 meses, pero queremos otros 3. Y ha habido en este país quien dice, bueno, pues adelante, pues hacen perjuicio, usted lo está solicitando. Y esas cosas y peores se verán, ¿no? Pero bueno, el tope creo que debemos respetar el debido proceso son 2 o 6 meses. Bien, eso depende de la penalidad que tenga el tipo penal. Bueno, una vez que tenemos esos 2 o 6 meses, la pregunta fue, ¿y qué se hace en esos 2 o en esos 6 meses? Bueno, pues me voy de vacaciones a Cancún. No, ¿cómo que te vas de vacaciones? O sea, sí está bien, pero pues para algo debe servir en esos 2 o en esos 6 meses. Entonces hay que ponernos muy atentos, porque ahí sí tenemos que las partes, acuérdense, las partes tienen que acercar datos y medios de prueba, ¿verdad? Entonces no solamente el Ministerio Público, sino también la defensa. Y entonces, si el Ministerio Público al término de esos 2 o de esos 6 meses tiene elementos suficientes, pues miren, vienen los efectos del plazo de cierre. Si tiene elementos suficientes, entonces lo lógico es, pues va a acusar la acusación formal. Pero si no tiene elementos suficientes, entonces pues se van a intentar, obviamente, temas importantísimos y de grandes lecturas y retos que yo les dejo aquí, pues tenemos a la suspensión del procedimiento, es la pausa, pero también el sobreseimiento, tema importantísimo para quienes nos dedicamos a la práctica. Necesitamos perfeccionar
estos temas del sobreseimiento. Se intenta, es el pan de todos los días, pero nos da cierto temor intentarlo. Ay, si no sobreseé y me quedo, no. Hay que intentar estas figuras procesales importantes, como la suspensión. Se suspende el procedimiento pues porque me falta el requisito de procedibilidad, como dije hace un momento, que es pues la querella. ¿Y dónde está el querellante? Pues no ha venido. Bueno, hay que suspender el procedimiento, ya se acabó el plazo de cierre. Bueno, el sobreseimiento es un tema de verdad procesal importantísimo, de muchos retos, y vale la pena que las y los estudiosos le demos una lecturita. Ya tenemos algunos criterios importantes también a nivel corte, y vale la pena intentar la solución de los casos por vía procesal como esta, que es el sobreseimiento. Pero yo regreso a la acusación, que es lo que nos permite pasar de la investigación a la otra fase importante que dijimos, que se llama intermedia. Y bueno, pues si yo fuera a hacer un examen en este momento, el cual no lo voy a hacer, pero quiero reflexionar para que vean qué importante es la etapa de investigación, yo preguntaría, ¿y para qué sirve la etapa de investigación en términos generales? Y entonces, pues hay que reflexionar temas tan generales como estos y otras particularidades importantes. Bueno, aquí nos sirve para saber quién es el sujeto activo del delito, quién es el sujeto pasivo del delito, cuál es el bien jurídico tutelado a través de las diversas diligencias que se han practicado a través del Ministerio Público o de la defensa. Bien, la investigación entonces nos sirve para tener esos elementos clarísimos con los cuales se hizo un control de detención, se formuló imputación y se vinculó a proceso. No perdamos de vista la vinculación a proceso, porque es el punto de partida también de lo siguiente. Voy a acusar, pero también es en esa misma dirección, conforme la vinculación a proceso. No puedo sacar otra cosa de la manga. En realidad tengo que irme en la línea, sin olvidar que puede existir una reclasificación del tipo penal, que es diferente. Entonces la acusación es, en el concepto de su amigo Germán, el verdadero ejercicio de la acción penal. Algunos juristas importantísimos debaten al respecto, pero con mucho cariño yo les quiero decir que para mí la acusación es el verdadero ejercicio de la acción penal. Como diría la literatura gringa, disculpen la expresión, también. Si tengo elementos, pues acuso, claro, ese es el ejercicio de la acción penal. Pero, bueno, hay autores que le han dicho, la acción penal está en tres: cuando se presenta la denuncia, cuando se judicializa y cuando se acusa. O sea, esta es sería la tercera. Está bien, está bonito el concepto: cuando se presenta la denuncia, cuando se judicializa y cuando se acusa. Perfecto. En el caso particular, creo yo que el verdadero ejercicio de la acción penal es: tienes elementos, acusas; no tienes elementos, suspendes, o te van a intentar el sobreseimiento. Bien, ya tenemos el escrito de acusación, que sería el principio de la etapa intermedia, y como a continuación, bueno, esto era de me quedé, no lo dije, pero bueno, la intermedia, ya que estoy aquí en la intermedia, les voy a dejar las diapositivas con el doctor Esparragosa y la maestra Libertad Bugambilia para que también las tengan, no se preocupen. Decía, el inicio de la intermedia pues es el escrito de acusación formal, ¿no? Ese escrito que tiene 13 puntos importantísimos y del cual yo he tenido la fortuna de ver sendos escritos de acusación. De veras dan miedo, están integraditos, perfectamente bien hechecitos. Y hay otros que, bueno, muy mal hechitos, pero es escrito de acusación. Sin duda, el verdadero ejercicio de la acción penal, con algunas deficiencias, pero bueno, que podemos superar en la audiencia intermedia, ¿verdad? Entonces, estos 13 puntos importantísimos, del cual contiene el escrito de acusación formal del Ministerio Público, bueno, yo les diría, fíjense en términos didácticos: se presenta el escrito de acusación por parte del Ministerio Público y lo primero que hace es le da entrada. Bueno,
En segundo lugar, te señala día y hora para la audiencia intermedia oral, el cual deberás hacerlo en no menos de 30 días, pero tampoco más de 40 días naturales. O sea, que recibe el escrito de acusación y ya te está señalando día y hora para la audiencia intermedia. Pero también hay un término, ¿no? Menos de 30 ni más de 40. Bien, lo segundo es que le va a dar vista a las partes para, primero a la víctima ofendido, para saber si se vuelve acusador coadyuvante. Hay quienes se enojan muchísimo cuando dicen, ¿cómo acusación coadyuvante? Es la coadyuvancia. Bueno, ser coadyuvante implica cosas importantísimas como que la víctima o ofendido va a participar activamente en las siguientes etapas procedimentales. Entonces, para eso es la coadyuvancia, para solicitar la reparación de daños, para ofertar medios de prueba, para desahogar, para interrogar, contrainterrogar. Si no se convierte en coadyuvante, bueno, pues estará limitada también su participación. O sea, ser coadyuvante implica tener una participación procesal activa o no tanto. Y también otro de los puntos, voy a regresar. Se presenta la acusación, el juez de control le da entrada, te señala día y hora para la audiencia intermedia, está fijada, y además le da vista a las partes, primero para la coadyuvancia, para hacer las declaraciones, como dije, las precisiones, etcétera, y después al acusado, ahora es acusado, como ustedes pueden ver, y a su defensor, y quien se enoja muchísimo y dice, pero es que no se contesta la acusación. Bueno, da la versión de cómo sucedieron los hechos, da la versión en su teoría del caso. Permítame decir, contesta la acusación coadyuvante y le contesta la acusación del Ministerio Público en su concepto. Bueno, importantísimo tema, de muchos retos, como dije también, y bueno, pues a partir de que está vinculado al proceso, miren, aquí este es el momento procesal, aprovéchalo, salidas alternas, suspensión condicional del proceso o el procedimiento abreviado. Aprovéchalo. Yo creo que vale muchísimo la pena y aquí también lo puse como en esta partecita que es la intermedia escrita, es el momento procesal también. Digo, a partir de que es vinculado a proceso para acá, pero puede hacer hasta antes de que se dicte el auto de apertura a juicio oral. Pero hago este paréntesis para recapitular las salidas alternas. Bueno, resulta que no hubo salidas alternas y ya teníamos fecha para la audiencia intermedia. Y bueno, en esta audiencia intermedia, ustedes vean aquí por favor este listado importante, se individualizan, se verifican los derechos del imputado o de la víctima, se verifica si hay alguna terminación anticipada, se hace un resumen de la acusación, se pregunta si hay vicios formales o aclaraciones, se ve si hay incidencias, a ver si es que la defensa promueve algún incidente o la defensa promueve alguna excepción penal, si hay acuerdos reparatorios, se verifica que se haya hecho el descubrimiento probatorio antes de la audiencia, o sea, entregar de manera económica y física las pruebas para el debate. Y lo más importante, a mí me gusta muchísimo hablar de esta parte que es el debate de los medios de prueba, ¿verdad? El debate de los medios de prueba. En términos generalísimos, si lo digo, si hiciera un examen, preguntaría, díganos cuáles son las finalidades de la etapa intermedia. Y ya lo pueden contestar súper bien. Es el lugar de la acusación, de la coadyuvancia, de la versión de la contestación de la acusación, de las salidas alternas, pero a mí me parece que la etapa intermedia en la audiencia sirve para depurar hechos y pruebas. Los hechos, ¿cómo se depuran? A través de acuerdos, ¿verdad? Acuerdos probatorios, que entonces, si un hecho, pues ¿para qué traemos una prueba específica? Pues hacemos un acuerdo probatorio. Hay que depurar hechos, eso vale la pena, nos agiliza. Y también, no solamente los acuerdos probatorios, sino que también lo que a mí más me impresiona de esta audiencia intermedia es lo técnico, que es el debate y exclusión de medios de prueba. Entonces, aquí los medios de prueba pues tienen, a diferencia del civil, del familiar,
tienen unas reglas totalmente diferentes porque aquí hay que ofertarlos de esa manera. ¿Dónde se ofertan? Si yo preguntara nuevamente, ¿dónde se ofertan los medios de prueba? La respuesta es en el escrito de acusación, en el escrito de coadyuvancia y en el escrito de acusación, de contestación del acusado. Ahí se ofertan los medios de prueba. Y entonces tendrán que pasar un filtro importantísimo que es el 346, ¿verdad? Porque la prueba pues no puede pasar. Miren, ustedes también tengo que decirlo de esta manera. Por estrategia, decíamos, cuando me enseñaron estos temas, decían, bueno, hay que dejar pasar algo para que los juzgadores vean que en el juicio oral que las cosas no fueron así. Pero la experiencia nos dice, no. Depura las pruebas, por favor. No dejes pasar nada que no deba pasar. Tu estrategia no sea, deja una prueba para que ahí vean la diferencia. No, por favor, no. No dejes pasar nada. Este es tu momento procesal oportuno para hacer ese debate y exclusión de pruebas de acuerdo al 346, porque la prueba es impertinente. Acuérdense, impertinente, ilícita, ilegal. Entonces, en materia probatoria, como ya lo dijo el magistrado anteriormente, hay que aprender muchísimo, ¿no? Y no solamente en tema de el tema probatorio, sino también cómo se ofertan los medios de prueba, el descubrimiento probatorio, cómo se ofertan los medios de prueba, si se siguen las reglas o no, porque a diferencia de otras materias, como decía, pues un acta de nacimiento, que es una documental pública, pues ya tiene cierto valor. No, aquí tienes que ofertarla de cierta manera y tienes que hacer hablar esa acta de nacimiento a través de lectura, ya sea del propio juez o de alguien que lea que eso es un acta de nacimiento, para que después en el desahogo le otorguen los jueces de juicio oral un valor probatorio. Las reglas en materia probatoria cambian. Perdón, es mi obligación. Ya sé que está súper aburrida esta parte, pero disculpen porque lo tengo que hacer. Si nosotros regresamos al procesal de toda la vida en materia de pruebas, el ofrecimiento, la admisión, o sea, las etapas de las pruebas, me refiero, ofrecimiento, admisión, desahogo y valoración, en materia de derecho penal es importantísimo retomarlo. Ofrecimiento, ¿dónde se hace el ofrecimiento de los medios de prueba? En los escritos, en el escrito de acusación del Ministerio Público, en la coadyuvancia y en la contestación de la acusación del acusado y su defensor. Bien, ese es el ofrecimiento. Segundo, se ofrecen. ¿Dónde se admiten? Bueno, aquí es que no es un juez el que le da entrada o no, la admite o no. Aquí es el debate que se hace de los medios de prueba, ese control horizontal. Y yo le digo que no pasa la prueba, por ejemplo, la testimonial de la esposa que va a venir a hablar aquí, que es un buen marido, sí, que lo que se está ventilando es que se robó un negocio. Esa prueba, su señoría, que no pase, que se excluya por ser impertinente. Entonces, efectivamente, aquí es el debate lo que nos permite hacer esa admisión de las pruebas. Si se admitieron es porque hubo un debate, no es porque el juez o jueza le haya dado entrada, ¿verdad? Entonces, las reglas son diferentes. Ofrecimiento, admisión, viene otro tema. ¿Dónde se desahogan las pruebas? Bueno, pues se desahogan en el juicio oral a través de técnicas de litigación oral, pero claro, debieron de haber pasado el filtro de la etapa intermedia. Deben de estar enlistadas en el escrito llamado auto de apertura a juicio oral. Si no están ahí, ojo, entonces no va a llegar a juicio oral. Lo que va a llegar a juicio oral va a quedar asentado en ese auto de apertura a juicio oral. Entonces hay que revisar que no me falte o que no me sobren medios de prueba, porque si ya se depuraron y ahora ya están aquí, pues ¿qué está haciendo aquí esta prueba si está depurada? O no se depuró esta prueba, pero ya está aquí, ¡ay, qué buena onda! Hay que revisar muy bien en el auto de apertura a juicio oral que esté lo que debe estar, lo que sí se depuró precisamente a través de este control horizontal. Bien, y me voy al último tema, que es la valoración de la prueba, que es precisamente en el dictado del fallo. Fallo, a diferencia de la sentencia, disculpen el concepto, fallo es, se condena o se absuelve.
Y la sentencia pues ya tiene todos los demás requisitos, el encabezado, los resultandos, los considerandos, los puntos resolutivos, ¿verdad? Entonces, ¿dónde se va a valorar esa prueba? Bueno, a través de los sistemas, del sistema de valoración libre, lógico, las máximas de la experiencia, la presunción de inocencia, se quebrantó, no se quebrantó, se le da valor a la prueba, ahí se va a dar valor a la prueba o no. Bueno, y entonces, pues, perdón este gran repaso al ofrecimiento, a la admisión, a la valoración, al desahogo y a la valoración de las pruebas. Bueno, ¿qué se hace? Bueno, pues ya que se ha hecho el debate y exclusión de pruebas, que ha pasado el filtro del 346 de nuestro Código Adjetivo Nacional, Código Nacional de Procedimientos Penales, entonces va a quedar asentado en ese auto llamado de apertura a juicio oral. Bueno, en ese auto de apertura a juicio oral ya se determinó en muchos de los casos cuando ya se tiene la fecha. En algunos otros casos hay que esperar a que se dicte el auto de apertura a juicio oral más adelante para que se pueda decir cuándo es el juicio oral, quiénes componen el juicio oral, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Bien, es un tema prácticamente administrativo. Y llegamos al juicio oral. Ya que está en el auto de apertura a juicio oral, llegamos a la audiencia principalísimo de debate, que es el juicio oral, en donde hay dos extremos muy importantes. La teoría del caso que se hace valer en los alegatos de apertura o iniciales, y la conclusión que se hace en los alegatos de clausura o finales, ¿verdad? Entonces, normalmente el juicio oral, digo normalmente porque además así lo dicen, si desea hacer alegatos de apertura, ¿no? Claro que se hacen alegatos de apertura, en donde se ofrece, tu alegato de apertura es ofrecimiento de que vas a demostrar algo, y ahí haces valer, por supuesto, en toda la expresión de la palabra, tu teoría del caso que vienes manejando. Tiene tres elementos: el elemento de los hechos, el elemento del derecho y el elemento probatorio. Su señoría, el que con lobos anda, aullar se enseña, y voy a demostrar más allá de toda duda razonable que Germán era buena gente, pero por juntarse con gente mala, mire, nada más, ya es malo, ¿no? Lo voy a demostrar que ahora es malo, ¿no? De conformidad con el artículo fulano de tal del Código Penal, y lo voy a demostrar con estos medios de prueba. Perfecto, lo vamos a desahogar. Bien, al final de los alegatos de apertura o iniciales hay que solicitar que se condene o que se absuelva. Bien, del otro extremo, que es los alegatos de clausura, es precisamente esa reflexión. ¿Ya ve, su señoría, cómo pude demostrar que Germán era una mala persona por juntarse con malos? Y lo pude demostrar con esto, y el otro dijo que iba a demostrar y no lo pudo hacer, ¿no? Son alegatos de clausura. Y entonces también solicitar o reiterar la solicitud que se condene o que se absuelva. Los dos grandes extremos en el juicio oral. Pero si yo pregunto, ¿para qué sirve el juicio oral? Y entonces la respuesta será, como lo hicimos en la investigación. La investigación sirve para saber quién es el sujeto activo del delito, el sujeto pasivo del delito, el bien jurídico tutelado, los accesorios como la forma de acusación, etc. Bueno, también lo decía así, el juicio oral, ¿para qué sirve? Bueno, ahora en la etapa intermedia sirve para hacer la depuración de hechos y pruebas, por supuesto el escrito, la acusación y la depuración de hechos y de pruebas, y el juicio oral también tiene su finalidad, sus objetivos importantísimos, que es resolver en definitiva el asunto, pero además es el lugar donde se desahogan los medios de prueba. Ojo, a través de técnicas de litigación oral, y se utiliza esto, las objeciones, lo voy a decir, el juicio oral es puro interrogatorio y contrainterrogatorio. Y entonces, claro, hay que utilizar las objeciones, el refresco de memoria, evidenciar contradicciones, superar contradicciones, incorporación de evidencias materiales o documentales, que son las técnicas de litigación, y que eso es lo que nos permite que ya se desahogaron las pruebas para que los juzgadores, ahora los 3 jueces de juicio oral, le den un valor a la hora de emitir su fallo. Bueno, fallo
el fallo, y ahorita voy a regresar a la primera diapositiva, que es una línea procesal. El fallo, pues es de condena de absolución. ¿Qué sigue después? Pues es la individualización de las sanciones penales. Iremos a otra audiencia para individualizar las sanciones penales y hacer la cuantificación de la reparación de daños. Ojo, pero que también se ofertaron desde la acusación y a veces ahí tenemos algunas deficiencias. Otro reto importantísimo de este procedimiento. Y bueno, vamos a lo siguiente: se dicta el fallo, se condena o se absuelve. Siguiente paso, se hace la individualización de las sanciones penales y la cuantificación de la reparación de daño. Y tercero, sobreviene la lectura y explicación de la sentencia, de la cual, a pesar de que es muy cansado y para obviar tiempo y tal, porque se va a tener después por escrito, pero yo diría, y en este concepto personalísimo diría, no hay que prescindir de esta lectura y explicación de sentencia. Es obligación de las autoridades jurisdiccionales, de los jueces de juicio oral, explicar el por qué llegaron o arribaron a ese fallo, esa conclusión, a ese lugar, ¿no? Porque después los que han sido sentenciados, oye, abogado, ¿por qué? ¿Y por qué llegaron ahí? ¿Por qué? ¿Y cómo se convencieron los jueces de que yo maté, yo robé, yo violé? ¿No? Pues precisamente para evitar estas cosas que uno como abogado a veces no va a poder, si no es de manera técnica no lo va a hacer, pero de manera más sencilla es que te lo expliquen precisamente los que resolvieron de esa manera y que te lo expliquen, ¿verdad? Cómo y por qué llegaron a esa conclusión. Bueno, grandes retos. Dejo de compartir en mi pantalla y yo quiero acercarme precisamente a estos temas. Yo decía, hay muchas violaciones a lo largo y ancho de todo este andar procesal en el nuevo sistema de justicia penal, el nuevo sistema de justicia criminal para nuestro país. Y yo creo que las y los abogados hoy día, por ejemplo, incurrimos en grandes exhibiciones, nos exhibimos porque no leemos ni estudiamos. Entonces, por ejemplo, en tema probatorio, solamente quiero hacer esta reflexión. En tema probatorio a veces nos vamos a la apelación, nos vamos al amparo, porque pues no quieren que desahoguemos pruebas, no nos dejan los jueces. Pues claro, porque está mal planteado, ¿verdad? Ahí se hablan de nulidades y hay que hacerlo a través de incidentes. En la etapa intermedia, nos vamos a veces a la apelación al amparo. Mal hecho, precisamente porque ahí tenemos la exclusión probatoria, queridas y queridos. Y luego llegamos a juicio oral y nos vamos al amparo. Es que se valoró, ausencia de valoración probatoria. Si se dan cuenta, son grandes temas e importantísimos. Nulidades en la etapa de investigación, exclusión probatoria en la etapa intermedia y ausencia de valoración probatoria en el juicio oral. Claro, les voy a dejar varias cosas de recomendación a través de nuestros queridos amigos, el doctor Esparragosa y la doctora Libertad. Se los dejo con mucho cariño. ¿Qué necesitamos, queridas y queridos compañeros? El día de hoy necesitamos seguir preparándonos un poquito más porque tenemos muchas, pero muchas oportunidades de aprender. Necesitamos de saber, y aquí lo están aprendiendo, de constitucionalidad. Necesitamos saber de convencionalidad. Necesitamos saber de género. Necesitamos saber de niñez. Necesitamos saber de cuestiones LGBT+. Necesitamos saber de adultos mayores. Necesitamos saber de indígenas. Necesitamos saber de tecnologías de la información. Necesitamos también saber de pruebas, sistemas probatorios, valoración, tarufo por lo menos. Necesitamos saber de argumentación. Necesitamos saber de programación neurolingüística. ¿Y eso para qué, Germán? Pues no ves que a veces los testigos cuando contestan bien que mienten y lo estamos viendo, pero le dan un valor. Programación neurolingüística. Necesitamos saber de estrategias.
de técnicas de litigación, necesitamos saber de víctimas, necesitamos saber de muchas cosas. Bueno, yo voy a cerrar entonces mi intervención porque creo que ya estará por aquí el siguiente ponente y que me pasé un poquito porque me autorizaron desde Prescriptia para poder llegar hasta este punto. Entonces, yo les voy a retar a lo siguiente, queridas y queridos compañeros. Si con el procedimiento penal tú llegas a hacer justicia, está bien, te felicito. Si tú llegas a que se aplique el derecho al pie de la letra en este procedimiento, en todas las etapas, investigación, intermedia y juicio oral, te felicito. Pero nos quedamos tristes. Yo te reto hoy día para que aprendas de todos estos temas que hicimos un repasito, de todos estos otros temas que dejamos aquí como un listado: niñez, amparo, violaciones, derechos humanos. Y todo esto para que no nos toque jugar a serpientes y escaleras. Haz este procedimiento penal, este proceso penal acusatorio y oral eficaz, porque estamos cansados de aplicación estricta del derecho, aplicaciones estrictas de la norma, de que se hace justicia para uno pero es injusto para el otro. Por favor, reflexiona, que este procedimiento te sirva para que se resuelva el asunto de raíz, que se resuelva el asunto de manera eficaz. Eso es lo que vale la pena, querida y querido compañero estudioso y que me escuchas el día de hoy. Eso es lo que creo que el día de hoy vale la pena. Si tu proceso penal acusatorio y oral no es eficaz, reflexiona qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. El reto es a que seas un hombre y mujer justo, que se aplique la ley, pero sobre todo que se resuelva de manera eficaz. Y eso ya lo dijeron aquí las y los jueces, las y los magistrados. Ese es un tema, ese es un reto, pero sí se puede, queridas y queridos compañeros, que nos acerquemos al derecho y a estos procedimientos para que se resuelvan las cosas de a de veras y no nada más de jure. Pues les dejo todo mi cariño, mi admiración, mi respeto y sobre todo gracias por escuchar estas humildes palabras. Síguenos en Facebook y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Prescriptia, Revista Jurídica Nacional.